Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Siria está a punto de ganar la guerra, esa es la realidad. Una guerra construida, un conflicto donde el enemigo principal fue armado desde el exterior. Ahora que ya todo apunta a la victoria, se monta un nuevo teatro para impedir que llegue la paz a Siria. ¿De qué se trata? Aquí se lo contamos. Hoy pondremos el dardo justo en la Diana. Responsabilizaremos a Rusia y a Siria por cualquier ataque a Idlib. Presentamos cada vez más pruebas que confirman la preparación para escenificar el uso de armas químicas por parte del gobierno sirio. El Ministerio de Defensa ruso reveló recientemente que en Siria se está ultimando el montaje de un ataque químico al poblado de Kafir Saita para grabar un video que justifique la próxima intervención de Estados Unidos. Esto sucede al sur de la zona de distensión creada en la gobernación de Idlib. Hasta ahí ya llegaron técnicos extranjeros para realizar el montaje de ese ataque con el uso de municiones de cloro. Un nuevo teatro acecha al territorio sirio tras el despliegue de misiles en Oriente Medio por Estados Unidos el pasado 25 de agosto. Nuevamente, un ataque químico contra la población siria será el pretexto para justificar los actos que llevarán el dinero de Washington y la ejecutoria de los terroristas. De acuerdo con fuentes oficiales rusas, en la provincia de Idlib, los extremistas del Frente al-Nusra fraguan una provocación con el fin de que fuerzas aéreas estadounidenses, británicas y francesas incursionen contra objetivos sirios. Presentamos cada vez más pruebas que confirman la preparación para escenificar el uso de armas químicas por parte del gobierno sirio. Nuestros socios afirman que esto no es verdad, pero no pueden presentar ni una prueba para justificar su postura. Juzguen ustedes mismos. Según las filtraciones, los radicales planean lanzar una ofensiva con lanzacohetes contra la localidad de Kafir Saita y grabar un video que será difundido en los medios internacionales por la organización Cascos Blancos, financiado desde los países occidentales. Esas filmaciones informarán de un supuesto ataque con municiones de cloro para inculpar al ejército sirio en el uso de esas armas prohibidas contra civiles. A su vez, se plantea que un grupo de supuestos habitantes serán trasladados desde el norte para hacer el papel de víctimas de municiones químicas y bombas de barril, mientras otros, disfrazados de socorristas de los cascos blancos, imitarían primeros auxilios. Esta peligrosa iniciativa de la Casa Blanca se produce a las puertas de una barrida final por parte del ejército sirio con la colaboración de Rusia e Irán a los grupos terroristas que durante los últimos 5 años han matado a 500.000 de personas en esa nación. Por otro lado, los especialistas relacionan la activación de Estados Unidos en torno a Siria con la próxima cumbre de los primeros mandatarios de Irán, Rusia y Turquía, que se celebrará el venidero septiembre. También se supone que la embestida forma parte de los intereses personales del presidente Donald Trump, que quiere ayudar a los congresistas republicanos en las próximas elecciones intermedias para el Congreso y usar la guerra como una distracción para evitar un proceso de destitución. Lorena Viñas Rodríguez, Justo en la Diana. Como ya sabemos, esto no es la primera vez que sucede. Hace solo unos meses se intentó escenificar el mismo teatro en Duma, Guta Oriental. لحد لك قبل ما تصور ب 8 نيسان 2018 كان يوم الأحد تعرض أحد الأبنية للقصف في المناطق العلوية ما اجانا جرحى والمناطق السفلية صار في عنا حريق فاجانا حالات اختناق من القبو فصرنا نعالج هاي الحالات فاجا احد الاشخاص معه كاميرا عم يقول انه كيماوي فاصاب العالم انه صار في نوبه هلع هيك وصاروا يكتوا على بعضهم مي وشي بخ بالارزاز وشي والاطباء قالوا انه ما في كيماوي ولا في اي شيء. اسمي خليل الجيش، طالب طب، اعمل مقيم في قسم الاسعاف في مشفى دوما. بتاريخ 8/4/2018 استقبل قسم الإسعاف عدد من الإصابات إثر تعرض أحد الأبنية السكنية للقصف ما أدى إلى تهدم الطوابق العلوية وتعرض الطوابق السفلية للحريق.
تم إجلاء المصابين إلى قسم الإسعاف. كان منهم الجرحى تم التعامل معهم، وكان هناك بعض حالات الاختناق بسبب الدخان والغبار. تم التعامل مع هذه الحالات بشكل عرضي، لكن أثناء إسعاف هذه الإصابات جاء أحد الأشخاص وصرخ في قسم الإسعاف أن هناك ضربة بالسلاح الكيماوي، مما دفع الناس المتواجدين في قسم الإسعاف إلى التعامل مع هذه الحالات على أنها ضربة بالسلاح الكيماوي، مما دفعهم إلى غسل الأطفال ووضع بخاخ السالبوتامول في فم الأطفال، علما أنهم أشخاص غير ذوي خبرة، علما أن في هذا اليوم لم يستقبل المشفى أي حالة تنطبق مع الإصابة بالسلاح الكيماوي. هذا أنا. هذا أنا. هاي طفلة هي بالأصل مع عربي، ومن دخنة الحريق اجت النوبة واجت لعنا. ¿A qué aparezco yo en el vídeo? Eso soy yo. Estábamos en un sótano. Nos dijeron que fuéramos al hospital. Fuimos ahí. Ahí nos empezaron a echar agua. Después me llevaron a una habitación con otros hombres. Me asusté cuando me echaron agua. Empecé a gritar y a llorar. Entré al hospital y pregunté por mi familia. Vi que habían echado agua en la habitación. Encontré a algunos niños. Me gritaron: «Hola, tío Abu Hassan». Subí y vi a mi esposa y a mis hijos. Les pregunté: «¿Qué estáis haciendo aquí?». Ellos respondieron: «Alguien afuera comenzó a gritar que habían olido algo, así que corrimos aquí». Después de eso nos dieron dátiles y galletas. Escuchábamos a testigos de lo que ocurrió hace solo unos meses en Duma, Guta Oriental, donde se intentó escenificar el mismo teatro con un intento de ataque de armas químicas para después justificar la intervención de Estados Unidos. Y es que en este minuto Estados Unidos emplazó en el Golfo Pérsico su destructor USS de Sullivan con 56 misiles de crucero y un bombardero estratégico B-1B Lancer con 24 misiles de crucero aire-superficie. Así están las cosas en este minuto. Acusar a Siria de preparar un ataque químico en Idlib tiene como objetivo impedir la expulsión de los terroristas de esta ciudad. Así lo informó el canciller ruso. Hay que acabar con los terroristas en Idlib porque utilizan a los civiles como escudo humano, puntualizó, haciendo hincapié en la necesidad de distinguirlos de los terroristas y la supuesta oposición moderada. Para conocer cómo se está viviendo estas jornadas en la nación árabe, hacemos contacto telefónico con el periodista Orwa, que se encuentra en Damasco. Hola Orwa, ¿cómo tú estás? Nos gustaría conocer en primer lugar cuál ha sido la respuesta del gobierno sirio ante estos posibles intentos de ataque de Estados Unidos. Buenas tardes, Diana. Es un placer estar con usted de nuevo en su programa. Cuando hablamos del uso de armas químicas tenemos que hablar lógicamente. Cuando un ejército y un gobierno está ganando, está logrando la victoria, no es necesario o no necesita usar armas que trae consecuencia de una agresión extranjera contra su país. Por supuesto, el gobierno sirio en los últimos meses, los últimos días, ha controlado la gran mayoría de su territorio. Usted ha estado en Siria, ha pasado por las provincias sirias y ha visto la situación real que vive el país. Estamos en un momento ganando esa guerra impuesta contra nuestro país. Sobre la postura del gobierno sirio, el gobierno sirio reiteró siempre más que una vez que no posee armas químicas y que cumplió sus compromisos con la Organización de Prohibición de las Armas Químicas,
y lo hizo saber a las Naciones Unidas con informes, con documentos oficiales que ya el país no posee armas químicas. Siria condena firmemente las declaraciones de Estados Unidos y los países europeos, principalmente Francia, Gran Bretaña, sobre el uso de armas químicas, cuyo objetivo principal es justificar este uso por parte de las organizaciones terroristas y justificar una guerra contra el país. Y ha afirmado más que una vez que considera inmoral el uso de armas químicas y condena su uso en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y contra cualquier persona. Asimismo, como tú bien lo decías, Orwa, durante la cobertura especial que realizó la televisión cubana en Siria, pudimos visitar diferentes provincias y comprobar que el 80% del territorio del país está prácticamente liberado y que se iban a librar las principales batallas contra las fuerzas terroristas en Idlib y en Sueida, principalmente en esas provincias donde ahora se fragua este nuevo teatro. Hablando sobre este tema, ¿qué pruebas se han encontrado que sustenten que el ataque de armas químicas va a estar planeado? Bueno, cuando hablamos de ataques químicos, estamos hablando de una obra teatral. No es la primera vez que hacen un montaje de este ataque para justificar una agresión contra el país. Ayer el delegado permanente de Siria ante las Naciones Unidas, el doctor Bashar al-Jafari, denunció que las organizaciones terroristas están preparando para usar armas químicas contra la población civil en Idlib para acusar al ejército árabe sirio y justificar cualquier agresión que llevan a cabo los gobiernos que apoyan a los terroristas. Durante una reunión en el Consejo de Seguridad, una reunión extraordinaria sobre la situación en Siria, el doctor Jafari presentó informaciones documentadas del Frente al-Nusra y otros grupos terroristas que dicen que están dispuestos a usar armas químicas contra los civiles en Idlib para responsabilizar al gobierno y a las autoridades sirias. Y como decimos siempre, ataques químicos, ellos para justificar una agresión que el ejército sirio en el momento actual está preparando para una operación, una gran operación para liberar la provincia de Idlib, y ellos para impedir este avance del ejército sirio están haciendo todos los posible, fabricar noticias, fabricar obras, fabricar ataques químicos para poder justificar una agresión contra el ejército y parar este avance o detenerlo por el momento. Entonces, más que esto, las noticias que llevan hace 10 días que los grupos terroristas han secuestrado niños, mujeres de la provincia de Idlib, del campo de Idlib, de zona cercana, para usar esta gente en este ataque supuestos. Cuando hablamos de ataque químico, son supuestos ataques químicos que nunca han ocurrido, sino han hecho por la famosa organización de los cascos blancos, que ellos son los autores, que son los que filman esto, son los que preparan esta obra teatral para presentarla al mundo y decir que el ejército sirio está atacando a su propio país o su propio ciudadano con armas químicas y justificar una agresión contra el país. Hablemos ahora sobre cuál ha sido la reacción del pueblo. ¿Cómo se vive actualmente en Siria ante esta amenaza de Estados Unidos? Claro, la reacción del pueblo, la reacción del pueblo sirio, el pueblo sirio ya no hace caso a estas amenazas. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que Estados Unidos amenaza con atacar Siria y ataca Siria. El pueblo sirio confía en su gobierno y confía en su ejército árabe sirio en lograr la victoria final y
recuperar todo su territorio. Entonces, Siria en el momento, la población vive una vida normal. Usted, volvimos a decir, usted ha tenido una visita muy exitosa a Siria y ha transmitido al exterior, a lo hispanohablante, la situación que vive el país. El país en la gran mayoría de sus provincias vive una vida normal a pesar de las amenazas que no han parado desde el primer momento de la guerra, desde 2011, y nosotros con toda confianza, con toda fe, que el pueblo que resistió, el ejército que luchó y resistió todos estos años, logrará la victoria, y ya la victoria está muy pronto. Así mismo es, Orwa, de eso estamos seguros. Te agradecemos tu participación en Justo en la Diana. Nosotros hacemos una primera pausa. Estamos analizando el montaje del posible ataque químico que se escenifica en Siria para una supuesta intervención de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Estados Unidos apuesta por el mismo guión de siempre. El objetivo: culpar una vez más al gobierno de Bashar al-Assad de supuesto ataque químico y agredir al país si estas supuestas armas son utilizadas. Y es que el ejército árabe sirio está a punto de comenzar la última operación militar para liberar la ciudad de Idlib, una de las dos regiones en Siria con más valor para los estadounidenses y donde se encuentra el último bastión de grupos extremistas en el país. La liberación de Idlib va a significar que han prácticamente ganado la guerra, dependiendo después del contencioso kurdo, que habrá que solucionarlo, a ver cómo se soluciona. Pero en cualquier caso, de la parte global de la guerra es el último reducto. Entonces, como se están preparando unas fuerzas masivas de ataque por parte del ejército sirio y de sus aliados, se está preparando también, se están, digamos, transmitiendo los mismos miedos que tienen las potencias occidentales, y se está tratando de, digamos, representar o de reproducir el mismo esquema que se ha producido en Alepo, en la Ghouta Oriental, etcétera, etcétera. Los movimientos occidentales de hacer creer que existe en Siria un supuesto ataque químico servirían entonces para frenar la liberación de la ciudad, que daría la victoria a la nación árabe en la guerra. Según reporta la prensa local, Ali Abdullah Ayoub, ministro de Defensa de Siria, ha asegurado que Idlib será liberada por la fuerza o por acuerdos bilaterales, por lo que el gobierno de al-Assad ha puesto en alerta máxima a su fuerza aérea y terrestre y ya se han dirigido a la provincia, que ha sido señalada esta vez por el gobierno de la Casa Blanca. Una fuente del Ministerio de Exteriores sirio dijo a la agencia de noticias SANA que la nueva declaración de Estados Unidos, Reino Unido y Francia forman parte de una campaña de amenazas y desinformación contra Damasco, y que el objetivo principal es justificar el uso de armas químicas por parte de organizaciones terroristas para así prolongar la guerra. El pueblo sirio reitera que no tiene armas químicas desde que en 2016 fueron eliminadas del país. Sin embargo, Donald Trump ya ha ordenado en los últimos meses varias agresiones militares debido a este tema. Roxana Arián, Justo en la Diana. Responsabilizaremos a Rusia y a Siria por cualquier ataque a Idlib. Presentamos cada vez más pruebas que confirman la preparación para escenificar el uso de armas químicas por parte del gobierno sirio. El teatro de operaciones ya está funcionando y por eso los cascos blancos acaban de secuestrar a 44 niños para usarlos en el montaje del supuesto ataque químico. El ministro de Exteriores de Siria, Walid Mualem, ha informado en conferencia de prensa sobre dicho secuestro y ha reiterado además la denuncia de Rusia de que detrás del supuesto ataque está la inteligencia británica. Lo que dijo fue lo siguiente: ellos los patrocinan, ellos los dirigen. Mualem también ha indicado que su país se ha dado cuenta de los intentos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido de proteger a los terroristas del Frente al-Nusra,
No obstante, ha reafirmado de que la lucha llega a su fin, pues el gobierno de Siria está dando el último paso en la lucha contra el terrorismo. Y a petición del gobierno ruso, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas se reunió esta semana en consultas urgentes para analizar la situación en la provincia siria de Idlib. En el encuentro, Rusia denunció que el plan occidental tiene como fin obstruir el proceso de paz en Siria y detener los avances de su gobierno y de sus aliados en la lucha contra los grupos extremistas. Sobre las armas químicas, usted ha visto que nuestra administración ha actuado 2 veces en contra de su uso. Su pregunta va al corazón del asunto y le puedo asegurar que el Departamento de Estado ha tenido una comunicación reciente con Rusia para conseguir que impidan que se dé un asalto. Por ahora lo dejo ahí, pero la comunicación con Rusia permanece abierta. La situación en Idlib requiere una atención exhaustiva. La prioridad sigue siendo separar a la oposición moderada de los terroristas. Allí están concentradas fuerzas considerables del Frente al-Nusra que intentan llevar las riendas, dominar a otros grupos, incluidos aquellos que están interesados en la reconciliación a nivel nacional. Los terroristas detuvieron a más de 2.000 personas a las que consideran de poca confianza y en las que ven partidarios de llegar a un acuerdo con las autoridades sirias. Instamos a los comandantes de las formaciones armadas ilegales a rechazar las provocaciones y a optar por la vía hacia una solución pacífica. Todavía existe tal oportunidad. Sin embargo, mantener este statu quo es inadmisible. Aunque gran parte de los medios internacionales insistan en mostrar otra mirada de Siria tergiversada, la realidad es que Siria vive una situación completamente diferente. El 80% del territorio está liberado, hay controles militares en cada ciudad, los comercios están funcionando, las escuelas se preparan para el inicio del nuevo curso escolar y un gobierno que no baja la guardia hasta liberar completamente a su nación de la plaga terrorista. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Al final, usted tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.